Hola, buenas madrugadas. Mi nombre es Antonio, mejor conocido como el Celote de Jerusalén. Hay muchas cosas raras que pasan en el mundo, cosas que nunca habíamos visto, pero también cosas que sentimos. Por ejemplo, eh, hoy es 6 de abril de 2020. Yo no he podido dormir, he padecido cierto grado de insomnio y esto es rarísimo para mí. Ingreso a mi celular y en Twitter resulta que es tendencia insomnio, que no pueden dormir. Como que esto no es normal, o sea, esto está muy raro. Yo en lo particular soy una persona que le gusta mucho leer la Biblia antes de dormir, o sea, la leo por lo menos una hora antes y luego ya, me duermo. Pero ahora sí, las cosas están muy, pero muy raras. Ustedes pónganse a pensar en qué cosas ocasionan que esta clase de cosas sucedan. Se puede ver a varios motivos. Una de ellas quizás el encierro de la cuarentena ya nos está hartando y ni siquiera poder salir a la calle, la zozobra. Yo ingreso a mi celular, veo las noticias, las aplicaciones de noticias y el mundo está peor, cada vez peor. Entro a Netflix y veo puras películas apocalípticas. Guerra Mundial Z, La Llegada, o sea, eso de los aliens. Modo supervivencia, Virus, la película coreana. O sea, como que el sistema mundial nos está vendiendo una crisis. Es una crisis de las cuales ellos quieren beneficiarse y jodernos a nosotros. Un aspecto a destacar es cómo China se está adueñando del mundo, mientras Occidente está paralizado. O sea, los chinos están trabajando en sus fábricas, creando equipo médico, quitándole el lugar de superpotencia a Estados Unidos. Yo estudié finanzas en la Bolsa de Valores de México. Conozco de finanzas, conozco de economía, administración. Algo que hace el gobierno americano, que es que el Congreso le libera mucho dinero a Trump. Hace unos días le liberaron 2 billones de pesos, de 2 billones de dólares. Imagínense, es una cantidad impresionante. Y precisamente ayer vi que Trump le está diciendo al Congreso que quiere más dinero. Entendemos que el dinero no es ilimitado, pero aquí les voy a platicar algo raro. El Congreso le libera dinero a Trump, pero Trump no ha utilizado ese dinero porque se supone que tiene que entregarlo a la gente. Entonces, para que tú puedas darle ese dinero a la gente necesitas tener una estructura logística. Dicen que les iban a dar dinero a los estadounidenses con cheque. Eso significa que tienen que hacer fila en alguna dependencia de gobierno para poder que les den el cheque y después ir al banco. Eso genera filas y aglomeraciones. Entonces realmente Trump no se ha gastado el dinero. Ahora, el dinero que tiene el gobierno americano no es infinito. Les platico. Quien emite el dólar es la Reserva Federal de Nueva York. Es un banco privado, es el Banco Central de los Estados Unidos, pero es un banco privado. O sea, no es como el Banco de México que es autónomo, pero es del gobierno. No, o sea, la Fed o la Reserva Federal es un banco privado. Tiene ciertos participantes, uno de ellos el Goldman Sachs, que es un banco tremendo de dinero, de inversiones. Si el gobierno americano tiene un apuro económico, le pide dinero a la Reserva Federal y la Reserva Federal simplemente pues emite el dólar. Entre más dólares haya en circulación, esto genera que la situación económica pues en cierto grado empeore. Por ejemplo, mucha gente se ha preguntado, oye, ¿por qué el gobierno no emite dinero, o sea, con la maquinita y nos da 1 millón a cada uno?
no lo hacen porque sería el fin de la economía. Por ejemplo, si el Banco de México, nuestro presidente es López Obrador, vamos a suponer, comienza a emitir dinero, o sea, papel moneda, y nos da a los mexicanos 1 millón de pesos a cada uno, sería el fin de la economía. ¿Por qué? Supongamos que a mí me dan 1 millón de pesos, que serían aproximadamente que $50,000, el tipo de cambio. Si yo tengo ese dinero, pues yo ya no trabajo. Significa que el trabajo que yo realizo, pues ya no está, ya no estoy allí. Voy a querer comprarme un iPhone, el más caro. Pero voy a ir a la tienda donde te los venden y resulta que no me lo pueden vender aunque yo tengo dinero. ¿Por qué? Porque el empleado, el vendedor, pues ya no está allí, porque le dieron su 1 millón de pesos. Esa persona viaja a la playa, supongamos a Cancún, porque quiere pasar unas vacaciones. Llega pero se encuentra con un problema muy grande, que no hay recepcionista porque el recepcionista renunció 1 hora antes. ¿Por qué? Porque el recepcionista ya tiene su 1 millón de pesos. ¿Y qué dice el recepcionista? Yo ya no tengo necesidad de trabajar. Entonces el que tiene el otro 1 millón de pesos y trabajaba en la venta de teléfonos, pues no puede tener unas agradables vacaciones. Resulta que en el hotel ya tampoco trabaja el cocinero, ya tampoco trabaja la camarista. Y resulta que ya no trabajó nadie. Y si no trabaja nadie, se cae la economía. Y los ricos ya no son ricos. ¿Por qué? Porque necesitan tener gente como nosotros que trabaje para ellos. Es por eso que los gobiernos no crean dinero y lo regalan. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que mientras la Reserva Federal esté emitiendo dólares, el gobierno americano los acumule, pero todavía no se deshaga de ellos, el gobierno puede llegar a quebrar. Entonces, si el gobierno quiebra, sería peor que la crisis del 29. Entonces, mientras China mueve sus aviones enviando mercancías a todo el mundo, Estados Unidos está moviendo barcos de guerra. Los aeropuertos en Europa que están paralizados, aeropuertos civiles, están recibiendo aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana que están bajando equipo militar. Tanques Ebram que pesan hasta 70 toneladas, baterías antiaéreas, sistema Patriot, o sea, se están movilizando. Han movilizado barcos contra Venezuela en esta cuarentena mundial por la crisis que ya conocemos, la crisis sanitaria. Y muy curiosamente ahora el mes pasado de marzo Estados Unidos mostró un satélite con la capacidad de neutralizar satélites enemigos. Países como China o Rusia, por ejemplo. Si China desea disparar, lanza un misil intercontinental contra Estados Unidos, ese misil tiene que volar hacia la atmósfera. Tiene que recibir sus coordenadas desde un satélite de guía táctico para volar hacia Nueva York o Los Ángeles. Pero si los gringos les desactivan el satélite, pues ese misil simplemente queda pues, en el aire y a ver a quién le cae. También Estados Unidos mostró unos nuevos sistemas para destruir los Topoleme, que son los sistemas de lanzamiento nuclear rusos, pero también contra el S-400 Triumph, que es es un escudo antimisiles ruso. Entonces, tanto movimiento militar, tanto cambio en el juego geopolítico, que no podamos dormir, que estemos en una cuarentena obligatoria, pues no es normal. Por ejemplo, si el gobierno le dijera a la gente, el día de hoy ya, a partir de hoy en este día ya no se pueden reunir en sus iglesias, en sus mezquitas y en sus sinagogas. La gente no obedecería, o sea, si le dices a la gente de una manera tajante, no vas a celebrar la Semana Santa o el Pesaj judío.
¿Qué pasa? Que la gente no obedece el gobierno, pero el gobierno muy astuto primero crea un mal. El mal genera pánico, miedo, zozobra y la gente como corderitos pues simplemente obedece, lo cual deja entrever mucha la manipulación. Los gobiernos siempre nos han manipulado. No nos dicen las cifras exactas de lo que pasa. Por ejemplo, aquí en México, nuestro secretario de Salud, López Gatell, aumenta el número de muertos y aumenta el número de infectados, pero la tasa siempre es la misma, 9%. Ah, qué curioso. Dicen, se nos está muriendo la gente en México, pero las estadísticas siempre son iguales, o sea, el 9%, o sea, no se les hace raro. Pues sí, el gobierno pues nos manipula y hay cosas que hacen en secreto. ¿Qué es lo que pasará próximamente? Pues sin duda cosas pues peores. Imagínense que haya más intervenciones militares. Por ejemplo, el posible caso de Venezuela, pues sí sería algo pues catastrófico. ¿Por qué? Porque hay vidas en peligro. Yo soy una persona mucho de fe. O sea, yo no pertenezco a ninguna religión. O sea, yo no voy a una iglesia evangélica, pentecostal, testigos de Jehová, mormones, iglesia católica, sinagoga, o sea, no. O sea, yo no voy a ninguna iglesia, ninguna mezquita, ninguna sinagoga. O sea, no tengo un sistema. Las religiones son un sistema. Yo al menos lo que hago es de que tengo fe. O sea, creo en un ser superior que no es materia, o sea, es invisible, es espíritu. Nos lo asociamos como Dios, el creador. Y pues dejó un libro maravilloso que es la Biblia. Yo soy de las personas que lo leen pues, todos los días. Me gusta, me hace feliz. Y siento que en ese libro maravilloso podemos encontrar grandes respuestas, pero también encontrar una paz para estos días tan difíciles.